Con tan solo 27 años toma por asalto la industria cinematográfica con una genialidad innata para crear personajes inolvidables como el ratón Mickey, Blancanieves, Pato Donald, entre otros. Sus creaciones agradaron tanto a niños como a adultos. Ganador de 48 premios Oscar a lo largo de su carrera. En casi medio siglo creó su imperio no solo empresarial sino también sociológico, por el que hoy es recordado. Pero a pesar de trabajar hasta el agotamiento no alcanzó el máximo de sus ambiciones. El día de hoy hablaremos de Walt Disney y su gran imperio. Nacido el 5 de diciembre en 1901, el cuarto hermano de un matrimonio estadounidense de clase media. Su primer trabajo fue de repartidor de periódicos junto a su hermano Roy y empleado por su padre. Este padre maltrataba a sus dos hijos por el solo hecho de encontrarse malhumorado, siendo consolados por la madre. Sus dos hermanos mayores abandonaron la casa al no poder soportar a su padre, y al cumplir los 10 años también se le va a su hermano Roy, reencontrándose con este más adelante. Su infancia osciló entre hermosos momentos en la granja y los reiterados maltratos de su padre. En sus momentos de ocio los pasaba con papel y lápiz creando amigos imaginarios. Disney encontró una salida a su aparente talento al convertirse en editor junior de arte en el diario McKinley High School. En la Primera Guerra Mundial, a la edad de 16 años se ofreció como conductor de ambulancia de la Cruz Roja. Al terminar la guerra, estando en el servicio regular, entretenía a sus compañeros regalándoles caricaturas. A los 18 comenzó a buscar su futuro como caricaturista, fue rechazado por la firma Kansas City Star, pero fue aceptado como artista gráfico en una firma publicitaria local. Vale decir que su interés por la animación comenzó tras la popularidad del gato Félix, un personaje animado del cine mudo. 1920, consigue empleo como ilustrador por $40 a la semana en Kansas City Film Company. En este empleo aprendió el uso de la cámara y a captar una serie de dibujos, creando la sensación de movimiento, despertando su deseo de hacer más que solo dibujos. 1922 junto a un colega de trabajo fundaron su primera compañía para la creación de cortometrajes animados, pero la resistencia hacia el éxito aún no quería ceder, su distribuidor cayó en bancarrota antes de poder lanzar su primer cortometraje. Aún no era el momento, tenía que seguir intentando. Y así lo hizo. 1923 abandona Kansas City con tan solo $40 en el bolsillo y una copia inconclusa de Las aventuras de Alicia, que era una película en la que había estado trabajando. Con estas dos cosas toma el tren con destino a Hollywood. Se dice que en su trayecto, un compañero de viaje le pregunta por sus intenciones de ir a Hollywood. A lo que Disney respondió: voy a ir a dirigir a las grandes películas animadas a Hollywood. Deseo que no era del todo imposible, ya que la industria necesitaba personas con talento y el precio para entrar era creatividad y ambición. Cosas que Disney tenía de sobra. Lo que no le aseguraba un puesto en la industria, ya que ningún director lo contrataría directamente de la calle. Sin empleo, circunstancia nada desconocida para él, la resolvió de la misma forma que lo hizo en el pasado. Se convirtió en empresario. Tal como él dice: cuando uno no consigue empleo tiene que empezar su propio negocio. Se reencontró con su hermano Roy, que en este entonces ya era un hombre de negocios. Formando sociedad para crear Disney Brother, un estudio de animación montado en el garaje de su tío. Margaret Winkler, una exitosa distribuidora de New York, lo animó a terminar Las aventuras de Alicia, y una vez terminada le compró 6 películas por $1.500 cada una. 1925 Una vez terminada la película, el 13 de julio contrae matrimonio con Lillian Bounds, una entintora del estudio. Luego de la boda, dio vida a un nuevo personaje, Osvaldo el Conejo de la Suerte. Recibiendo buena aceptación del público. El éxito de Walt Disney durara poco. El estudio Universal era propietario de los derechos del conejo. Trataron de quitar de la escena al creador del conejo y para ello hablaron con los mejores animadores de Disney para que se cambiaran de bando. Al verse estafado, Disney se promete a sí mismo: nunca jamás trabajaré para otra persona. Después de la confrontación, toma a su esposa y parten para California. En el viaje, cayó en la cuenta de que debería crear más personajes si quiere mantener su compañía. Debido a su preocupación y su necesidad, nace el personaje más significativo para él y su compañía.
Recordó aquellos ratones que se juntaban en el cesto de basura mientras él trabaja hasta las tantas de la noche. Él le tenía cariño a esos ratones, los cuidaba, los enjaulaba en su escritorio y había uno en particular. ¿Qué le habrá encontrado de distinto? Eso no lo sé, pero uno en particular se había convertido en su amigo. Tras estos recuerdos nació Mickey Mouse. Su primer film Loco por los aviones tuvo un costo de producción de $18.000. El segundo film fue Gaucho Galopante, pero no fue hasta el tercer film El Vaporwheel el que revolucionaría la animación, combinando animación y sonido. Fue una tarea complicada. Contrataron una orquesta y dibujó alrededor de 20.000 cuadros a mano. Para este proyecto se vio en la necesidad de vender su auto deportivo. Así era la determinación de Walt Disney que lo llevó a revolucionar la industria. Optimista, le decía a su hermano. Creo que la oportunidad está tocando nuestra puerta. 1928 El 18 de noviembre, con un coste de $15.000, se estrena la primera película animada con sonido, doblada con la propia voz de Walt Disney. Fue todo un éxito. El ratón Mickey se puso de moda en todo el país. La prensa se deshacía en elogios, cautivando tanto a niños como a adultos. Walt Disney estaba imparable, comenzó a lanzar una historia al mes y rechazó ofertas de diversos estudios que querían comprar su compañía, entre ellos Universal, la misma que había tratado de borrarlo del mapa hace 3 años atrás, ahora quería comprar su compañía. Walt Disney decía: Quiero mantener mi individualidad. 1930, firma un acuerdo con la distribuidora de Columbia Pictures por $7.000 la película, esta vez procuró mantener la licencia de sus productos. El ratón Mickey era todo un fenómeno internacional, multitud de compañías dispuestas a comercializar con él. Pero Disney tenía sus propias ideas. Algunas de estas ideas eran: publicar un libro de Mickey Mouse, el cual vendió 97.938 copias el primer año. Firmó con King Feature para desarrollar la tira cómica de Mickey. 1932 contrató a un comerciante llamado Kai Kammer, este comerciante le ayudó a explotar la imagen del ratón. Su primera acción fue otorgar licencia a una compañía de lácteo para fabricar helados Mickey, en el primer mes se vendieron 10 millones de helados. Disney recibía el 5% de las ventas al por mayor de los productos con licencia. El primer año con Kammer, Disney recibió $300.000, estos representaban la tercera parte de los ingresos de Disney. Dio inicio a una escuela donde enseñaba a jóvenes sus propios métodos de animación y les proporcionaba la mejor calidad en materiales. Con un nuevo proceso Technicolor produjo la película Flores y Árboles, convirtiéndose en la primera película en ganar uno de los 48 Oscar en su carrera. 1933 sale a la venta el reloj pulsera de Mickey, siendo el producto con mayor rendimiento, vendiendo 2,5 millones de unidades en los 2 primeros años. Estaban explotando la imagen del ratón Mickey, aprovechando todas las oportunidades que se presentaban, pero con el tiempo su exceso de trabajo le pasaría la cuenta. Creando una película tras otra y comercializando sus productos sin perder oportunidad alguna, su exceso de trabajo lo llevó a una crisis nerviosa, siendo su mujer la que un día lo encontraría inconsciente. Debido a esta causa decide tomarse un descanso. Volviendo de sus vacaciones, Disney estaba más obsesionado que nunca con el fortalecimiento de su compañía. Utilizó los beneficios en su estudio mejorando la calidad de sus animaciones. Dejaba en claro que sus productos no solo eran material comercial sino una nueva clase de arte. 1934 La familia crece, nace el pato Donald y 2 perros Pluto y Goofy. No podemos quedarnos sin material para las historietas, era lo que decía Disney. Trabajamos hombro a hombro con grupos de escritores, dibujantes y compositores. A medida que nuestra organización creativa crece en tamaño y sus integrantes mejoran sus habilidades, el flujo de ideas crece en volumen y calidad. Disney tenía ambiciones insaciables, quería pasar del cortometraje a un largometraje. El primer largometraje que se iba a crear en Hollywood. Y nació la Blancanieves y los 7 enanitos. Para esta ocasión contrata a una bailarina para que posara con su traje y así poder recrear sus movimientos. Los dibujantes hicieron 250.000 dibujos individuales. El coste sobrepasó el $1 millón, poniendo nervioso al mayor acreedor de Disney, el Banco de América. Decían que esto era la insensatez de Disney y que nadie pasaría sentado 1 y media viendo una película animada. Pero Disney estaba empeñado en esto y se decidió dar el todo por el todo, sin escatimar en dinero, talento o tiempo.
1937. Blancanieves se estrena un 21 de diciembre. La Florinata de Hollywood asistió a ver la película. Los cines se llenaron y Disney se regocijaba. Rápidamente se recupera el costo de producción con una ganancia de 8,5 millones en la primera edición. Se creó una estatua de Blancanieves. En pocas palabras fue un furor total. Disney era toda una celebridad, tanto así que comió con la reina de Inglaterra. 1938 nuevamente invirtió en su compañía, en esta ocasión compró 20 hectáreas en Burbank, California, por un coste de $100,000. Allí construyó un estudio mucho más sofisticado al que le gustaba llamar, el estudio que Blancanieves construyó. Planificado al gusto de Walt, le gustaba los árboles, los salones pequeños y las mesas en vez de escritorio. Daba la sensación de estar en una aldea muy ocupada. El nuevo estudio tuvo un costo de 3,8 millones. En los años 20 Walt ya no dibujaba, pero supervisaba muy de cerca el trabajo creativo. Rodeaba el estudio de una atmósfera de apoyo sin llegar a ser social. Sus empleados no tenían horarios fijos y los suministraba con el mejor equipo, pero era un jefe que infundía temor. Charles Shouse, un escritor de Disney, relató en sus memorias que en una oportunidad tomé el ascensor, de improviso entró Walt Disney. Temiendo decir algo que no le agradara, oprimí el botón del segundo piso, salí rápidamente en cuanto se abrió las puertas, un piso antes de mi destino, solo para alejarme del jefe. 1940. A pesar de la popularidad de las películas, tenía un gran hoyo financiero. 4,5 millones era el tamaño total de la deuda. Para solucionar esto vendieron 4 millones de acciones al mercado público. Con esto pagó sus deudas y financió 3 nuevas películas: Pinocho, Fantasía y Bambi. 3 películas que fueron aclamadas por la crítica, pero ninguna fue éxito de taquilla. Pinocho, el segundo largometraje, con un costo de 2,6 millones. Se hicieron 175 modelos diferentes para escoger uno. Fantasía, con un costo de 2,28 millones, donde hizo su reaparición el ratón Mickey. Disney había alcanzado su sueño, se había convertido en un gran director cinematográfico. Y nos deleita con estas palabras: Si nadie se hubiera atrevido a ensayar cosas nuevas, el cine no sería lo que es hoy. Alguien tenía que ser el tonto. Comienza la Segunda Guerra Mundial. El 45% de los ingresos venían del exterior. Con la guerra estos ingresos se cortaron. El ejército confiscó gran parte del estudio en Burbank. Al irse el ejército, quedó abrumado en trabajo para el gobierno creando films de adiestramiento, usando su imaginación a la causa de la guerra. Por ejemplo, creó una animación del Pato Donald hablando sobre la necesidad de pagar impuestos a tiempo. También creó insignias cómicas para unidades militares. Algunas de estas obras no fueron bien recibidas por la gente que estaba en contra de la guerra. Al final de la guerra el estudio ya contaba con varias deudas. 1948. Empezó a crear documentales con animales. El primero fue Isla de las Focas, ganando el premio de la Academia a Mejor Documental. Con esto, creó una serie de documentales de 30 minutos sobre la naturaleza. Con toda su trayectoria hasta aquí, aún no estaba contento, y se inundaba en sus pensamientos. Sentía que debía construir algo, alguna especie de parque donde los niños y sus padres podrían divertirse juntos. Invirtió los ahorros de su vida en su nuevo proyecto. Compró 24 hectáreas al sur de Los Ángeles. Nuevamente su visión iba más allá del buen sentido de los negocios. Era difícil para los demás visualizar lo que yo tenía en mente. Con un coste de $17 millones, Disneylandia iba tomando forma y las compañías empezaron a apreciar oportunidades de comercializar. Mientras se construía, en 1953, Disney cumplía 35 años en Hollywood. Era famoso, admirado por cineastas, y aplaudido por padres de familias. 1954 firma un contrato para salir a televisión, convirtiéndose en el primer director de Hollywood en hacerlo, siendo sintonizado por 30,8 millones de 75 millones de personas. Con tal popularidad los sombreros con orejas se vendían en cantidades de 25.000 unidades diarias. 1955. Un 17 de julio se abren las puertas a Disneylandia, con total cobertura televisiva. La Tierra de la Fantasía estaba completada. Fue sensación inmediata. Más de 170.000 visitantes en la primera semana.
$1 adulto, 50 centavos los niños. Fue el complejo de entretenimiento más grande de Estados Unidos. La gente podía compartir con sus figuras animadas, sacarse fotos, caminar por los castillos de la Bella Durmiente, andar en crucero, hasta podía viajar a la luna. Era una maravilla de auténticas simulaciones. Atraía por día a 10.000 niños acompañado de sus padres. El típico turista gastaba alrededor de $2.70 por entrada y el derecho a los juegos, $2 en comida, y 18 centavos en recuerdos. Tales cifras se tradujeron en inmensos beneficios, sobrepasando rápidamente las maravillas naturales de los Estados Unidos como destino turístico. 1959. La atracción de Disneylandia ya estaba traspasando las fronteras nacionales. En este año atrajo 5 millones de personas. 1962. Walt Disney Company había producido 500 programas televisivos. Nuestro trabajo sigue siendo producir películas animadas. Cada nuevo film generaba una ola expansiva. Por ejemplo, La espada en la piedra, basada en la historia del rey Arturo. Como estrategia de marketing se otorgó licencias a editores para publicar historietas y libros. Vendían las canciones en discos y en partituras. Crearon espadas del rey, y todo tipo de producto. Lo cual Disney se aseguró de distribuir todo mediante sus propias redes. La brillante idea de comercializar el mismo producto bajo distintos formatos convirtió su compañía en un gigante. El 50% de sus ingresos provenía de las películas, el 30% de Disneylandia, el 5% de la televisión, y el resto de las licencias comerciales. En los años 60 comenzaron quejas de que estaba perdiendo su alto nivel de calidad, lo que llevó a Disney a centrar toda su atención en los últimos dos proyectos. 1964. Uno de esos proyectos fue Mary Poppins, película que supervisó personalmente con cada detalle. Ganadora de varios premios y fue uno de sus grandes éxitos de su carrera. El segundo proyecto requería más tiempo. 1965. 50 millones de personas habían visitado Disneylandia. Disney no estaba satisfecho. Disneylandia nunca estará concluida mientras haya imaginación en este mundo. Disney se dio cuenta que el parque no era accesible para la mayoría de los estadounidenses que vivían en el este. Pensando expandir su imperio nace la idea de crear Disney World. Sí señores, el segundo proyecto era Disney World. Compró 10.900 hectáreas a las afueras de Orlando, Florida por un costo de $5 millones. En este proyecto la visión era crear algo que mantenga a la familia unida y que sea positivo para la comunidad, para el país en general. No es raro pensar que este sentimiento de unidad en la familia se pudo deber a la separación de él con sus hermanos. 1971. Se inaugura Disney World, con un costo total de $400 millones. Más completa que el primer parque. Contaba con hoteles, centros turísticos, prototipos experimentales. Fue el proyecto más grande en 42 años. Lástima que no vivió para ver la culminación. Murió el 15 de diciembre de 1966 víctima de cáncer de pulmón a los 65 años, dejando su imperio como parte integral en los Estados Unidos. 2 meses antes de morir, al recibir el premio como el empresario del año, dijo: "Soy un experimentador por naturaleza". Disney descubrió que las generaciones siguientes podían descubrir una película como si fuera nueva. Estableció una generación, más o menos, de 7 años para la audiencia de dibujos animados. Blancanieves se relanzó 6 veces entre 1937 y 1993, doblada en 10 idiomas y distribuida en 46 países. Produjo $100 millones. Fantasía se distribuyó ampliamente en los años 60, siendo un éxito y fue relanzada en los 90 al conmemorarse sus 50 años. Colocaban sus películas por tiempo limitado, lo que generó interés que se repetía en el futuro. El video logró fortalecer la posición tradicional de Disney que respaldaba que los personajes animados podían vivir más tiempo que sus contrapartes de carne y hueso. Los personajes animados no pasan de moda y su estrella nunca envejece ni se retiran.